las pymes están, muchas de ellas, pasándola bravo, ¿no? Entonces, vos fíjate que hace como 2 o 3 años había oportunidad de conseguir muy buenos locales, se firmaron algunos contratos de locación a valores Sí. increíbles. Cambio de gobierno, viste, como que, no sé, vino otra ola, esperanza, miramos para adelante, qué sé yo, Sí. empezamos a ver locales que se lavaban la cara, se pintaban y se alquilaban. Y ahora estás empezando a ver nuevamente, digamos, que aquellos locales que se habían alquilado, estás volviendo a ver el Vacíos. cartel que se vuelve a colocar. Yo creo que responde a lo que estamos viendo y lo que escuchamos, ¿no es cierto? De que la calle está difícil, de que los costos se han disparado. Vos recién mencionabas la ley de alquileres. Igual hay una discusión ahí, porque si bien aumentó la oferta, los alquileres aumentaron mucho en los últimos años. Recién, ahora que se conoció el dato de julio, Sí. se ve que están creciendo por debajo de la inflación. No me acuerdo desde cuándo se está dando esta tendencia, pero por lo menos hasta hace varios meses venían creciendo, por lo menos, o al ritmo de la inflación o por encima. Y, por ejemplo, hoy un monoambiente en Capital Federal está arriba de los 700.000 pesos, ¿no? Ujú. Ahí, ¿qué es lo que están viendo con respecto a los alquileres, teniendo en cuenta que los ingresos siguen, digamos, Planchados. no se recuperaron? Bueno, ahí, a ver, de vuelta, yo no siendo economista, pero le doy mi mirada. O sea, yo creo que la situación estaría mucho peor si no se hubiera modificado la ley de alquileres. O sea, yo creo que estaría, la gente estaría, el escenario sería mucho más complicado. Y después, a ver, un dato, creo que tiene cierta lógica que aumenten los alquileres. ¿En qué sentido? Porque cuando vos salís a comer, yo no sé si, creo que todos lo vivimos. O sea, yo otros días fui, llamé por teléfono, pedí comida, bajé a pagarlo a un restaurante que frecuento, me siento a comer, no pregunté cuánto era, había salido, viste, del país, había viajado, había regresado y como que perdés noción 2 segundos y no me alcanzó la plata que bajé. Entonces digo, vos te sentás a comer y pagás de repente hoy fácil 50.000 pesos para comer en cualquier lugar. Entonces, yo creo que el análisis que haría es que los alquileres han crecido en la misma proporción que ha subido, no sé, la nafta, el kilo para hacer una milanesa o el kilo de helado. Entonces, si vos te pones a fijar, el valor de metro cuadrado de una propiedad no ha acompañado esa locura, ¿no es cierto?, de cómo se han disparado los precios. Entonces, yo creo que sí, es verdad, hay una... A ver, no estoy negando que es costoso y que para mucha gente se hace cuesta arriba. Lo que digo no es ajeno a todo lo que está pasando en la macro. O sea, cuando de repente los costos se han disparado, es normal que realmente el costo del alquiler también, digamos, aumente, porque es lo que está ocurriendo en el escenario general. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, fíjate el Big Mac, viste que el índice Big Mac es uno más a seguir. O sea, ¿cuántos Big Mac te comprabas vos de repente con un sueldo y cuánto te compras hoy? Entonces digo, eso se ha trasladado al alquiler, pero no así se ha trasladado, por ejemplo, el valor del metro cuadrado. O sea, el valor del metro cuadrado Claro. no ha aumentado en la proporción. De hecho, Sé que la propiedad como refugio se sostiene, pero no crece como una herramienta, como un activo que vos digas voy a comprar esto porque después le voy a ganar más plata en términos de compra y venta. Pero si lo vas a poner como inversión en alquiler y conseguís alquilarla y un buen inquilino, esos valores empiezan a ofrecer un margen mayor. hoy tenemos un margen mayor. A ver, yo creo que comprar una propiedad sería espectacular, lo que falta es la otra cara que recién hablábamos, que es el acceso a la vivienda a través de la financiación, claro. ¿Correcto? Pero si nos abstraemos de repente del contexto, si vos mirás el valor del metro cuadrado en Argentina, el valor del metro cuadrado es muy razonable cuando vos lo pones en términos internacionales e incluso cuando estudiás digamos, el histórico en Argentina. Hoy los valores del metro cuadrado para comprar una vivienda son realmente muy atractivos. Lo que ocurre es que, bueno... Claro, es que la gente no tiene la plata. Y pensaba, tenemos una generación de jóvenes que realmente se le dificulta mucho el acceso a la vivienda, que ni siquiera se pueden ir a vivir solos porque los alquileres son caros, y ni hablar de comprar. Y nosotros veíamos mucho en generaciones anteriores, por ejemplo, yo me acuerdo de la generación por ahí de nuestros abuelos, que tenía una propiedad para renta, entonces el jubilado vivía en su casa y tenía una propiedad para renta como un segundo ingreso. Y hoy vemos jóvenes que no van a tener vivienda propia y que cuando esos jóvenes se jubilen, van a ser jubilados que van a tener que pagar alquiler por esta crisis de vivienda, ¿no? Que es algo que no hemos visto todavía, porque todavía la generación que tenemos de jubilados, que cobra poco y demás, por lo menos muchos tienen su vivienda propia y algunos hasta tener la suerte de tener alguna renta. Pero de acá a 20 años, si los jóvenes de hoy no pueden tener casa, la crisis de vivienda va a ser peor. Sí, es interesante el punto que traes.
me da curiosidad de hacer un estudio, en el sentido de que yo no sé, vos estás trayendo el dato, con lo cual probablemente lo tenés más analizado, en el área de cuántas personas de su avanzada edad tienen propiedad, ¿no es cierto? Yo creo que Argentina, comparado con otros países... Sería interesante estudiarlo. Claro, porque yo, por lo que yo veo, en Argentina creo que no es tan bueno como en otros países. No, claro. ¿No? Es el ejemplo, es muy gráfico, y me voy un segundito. A mí me gusta, ¿viste? Cuando subo el auto soy medio impaciente, ¿no? Muchas veces te subís y vas en la ruta y vos querés ir rápido. Y muchas veces cuando vos viajás en el extranjero, vos tenés a una persona retirada que no tiene ningún apuro para llegar a ningún lado, que está yendo a 60 kilómetros por hora, ¿no? Y vos estás tipo detrás de esta persona que va arriba de un auto muy lindo, que cuesta un lindo billete, y vos decís, che, Blanco, ¿por qué no te corres? Qué sé yo. Y yo a veces pienso, me lo digo a mí mismo, digo, che, mejor es este problema a que el problema que tenemos en Argentina. Que nuestros jubilados van arriba del 60, del 100, bueno, el 124 es hermoso, o el 117, ponele, pero tenés bondi que están destruidos. El 17. El 10 que están hermosos, el 17, pero tenés bondi que están destruidos, que no tiene calefacción, que no tiene aire acondicionado, y los jubilados van arriba de ese. Entonces digo, del 60, la diferencia es muy grande. No lo sé en cuanto a propiedades, pero yo creo sería que... interesante hacer un estudio de saber cuántos jubilados hoy tienen como un segundo ingreso una renta que le ofrece alguna propiedad y cómo podemos proyectar eso hacia el futuro, exacto, porque me parece que va a cambiar sustancialmente el mapa. Pero también tengo otro comentario. De todas maneras, yo me llevo una linda iniciativa tuya como para analizarla. Pero yo a veces los jóvenes también, yo creo que se han corrido, me parece que se han desplazado también las aspiraciones, creo yo, no sé. De vuelta, tengo 50 años, o sea, no estoy ahí, pero yo a veces trato de tener conversaciones con personas que trabajan conmigo. Digo, che, ¿cuáles son tus sueños? ¿Quieres comprar? Entonces, hay personas que sí, hay personas que de repente no sé, quieren viajar y recorrer y compran experiencias y no de repente metros cuadrados. Entonces, no sé. Sí, ahí también es difícil saber hasta dónde están poco impulsados porque saben que es muy complicado. Puede ser también. O porque directamente no está entre sus objetivos. Exacto. Es verdad que hay una generación a la que la casa propia, esta cosa medio tana que tenemos nosotros acá en la Argentina de la casa propia, ya no está tan instalada. Pero es difícil saber cuáles son los motivos. Si son porque se le dificulta el acceso a la vivienda o porque también esto que vos decís, priorizan otras cosas. Bueno, ¿no? a ver... En cualquier caso, vas a tener una crisis de vivienda en 20 años. Que te compras un auto, o sea, como que la casa pasó a ser el auto, y si no llego el auto me compro, no sé, una tele o el iPhone. Claro. Porque veo el otro lejano, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la Argentina nosotros necesitamos, o sea, una política realmente de Estado que trasciende, que no la cambie el próximo presidente que venga, donde realmente instalemos el techo propio como una política, digamos, pero tiene que ser a largo plazo. Un verdadero plan de vivienda. Yo creo que una sociedad se transforma. Yo creo que se transforma una sociedad cuando la gente tiene acceso a su vivienda, ¿no? O sea, a mí, cuando yo trabajé como agente inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Antes de regresar a la Argentina. Y me acuerdo que un mentor mío, un amigo mío, me dijo, la compra y la venta de una propiedad toca entre 18 y 24, me decía, oficios. Y yo me senté a hacer el cálculo, y si vos te pones a hacerlo, o la guía te puede ayudar, vos te das cuenta que en Argentina también son 20 y 20 y pico. Cuando una persona compra o vende su casa, activaste y tocaste alrededor de 20 profesiones. Entonces, la industria, el mercado inmobiliario es una potencia que la Argentina la tiene dormida, la tenemos dormida. Genera un montón de cosas económicamente y después emocionalmente. Que un hijo crezca debajo de un techo, que sus padres pudieron mostrarle que el esfuerzo vale la pena y que cuide lo que tenga, que lo que tienen. Porque es la diferencia entre usar crayones, viste, en una pared versus, che, pará, mamá y papá se mataron. O sea, no, y la tranquilidad que tiene un hijo cuando sabe que no tiene que mudarse permanentemente, que y los padres no tienen un escalón arriba que después... que los padres no tienen que mudarlo porque bueno, el alquiler se puso muy caro y hay que buscar algo más chico o hay que mudarse con los abuelos, ¿no? Y Sebastián, ¿están viendo que en las modalidades de alquileres haya más alquileres compartidos de alguna forma? Que sean grupos que se juntan, que por ahí no son, parejas. De esta entrevista de hoy me voy a llevar, como nosotros, RE/MAX Argentina y Uruguay, nosotros lo que hacemos es brindarle servicio a nuestras oficinas. Sí. Después recopilamos, tenemos un banco de información donde lo que hacemos es buscamos información para devolvérselo a las oficinas de nuestros agentes que eventualmente les llega al consumidor final. Pero estos datos, por ejemplo, no los tenemos, o sea, y no es algo que yo haya relevado, con lo cual no quiero decirte una cosa por otra,
pero es una muy interesante pregunta como para ver Es lo que pasa en Europa, ¿no, Juan? Sí, Bueno, en en Europa Europa, en pasa. España En Europa es más pasa. En común España desde es hace muy común tiempo. porque los alquileres son carísimos. Exacto. Y por ejemplo, con respecto a... Y yo iba a decir algo, Sí. perdón, un paréntesis. No, Lo que está está bien. pasando es lo que a ver, este es un fenómeno global. La gente se está mudando de las metrópolis, porque es caro vivir En adentro. las ciudades. Entonces vos haces un commute y venís de afuera para entrar a la ciudad. Eso está pasando en todas todos partes. lados, ¿no? Perdón, te interrumpí. Sí, no, el otro dato que te quería consultar, que lo difunde la Cámara de Comercio Argentina, que tiene que ver con la cantidad de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires, que ellos lo relevan cada tanto, y el último mostró un aumento del 22%, esto es en el periodo mayo-junio de 2026, contra el mismo periodo del año pasado. Se detectaron 291 locales en venta, alquileros cerrados en las áreas relevadas, que bueno, son en general por el microcentro, no sé si incluye Recoleta o no. Esto, ¿cómo lo explicás, este fenómeno? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban hablando, que yo agarré la última partecita, ¿no? Las pymes están, muchas de ellas, pasándola bravo, ¿no? Entonces, vos fíjate que hace como 2 o 3 años había oportunidad de conseguir muy buenos locales, se firmaron algunos contratos de locación a valores Sí. increíbles. Cambio de gobierno, viste, como que, no sé, vino otra ola, esperanza, miramos para adelante, qué sé yo. Sí. Empezamos a ver locales que se lavaban la cara, se pintaban y se alquilaban. Y ahora estás empezando a ver nuevamente, digamos, que aquellos locales que se habían alquilado, estás volviendo a ver el Vacíos. cartel que se vuelve a colocar. Yo creo que responde a lo que estamos viendo y lo que escuchamos, ¿no es cierto? De que la calle está difícil, de que los costos se han disparado. Sí. A ver, este modelo económico, por lo que yo entiendo... Los costos, energía, por ejemplo. O sea, todo. Yo no quiero casarme ni con uno ni con ningún otro modelo. Yo quiero ayudarte, digamos, a marcar. Para mí, la Argentina, claramente que necesitábamos un cambio en lo que estaba ocurriendo, porque tampoco un país puede vivir Sí. subsidiado. O sea, cuando vos llegas a tu casa y vos pagás 50 pesos, pagamos, no sé lo que fuera, por agua, luz o gas, todos sabemos que era un chiste. Entonces digo, que teníamos que salir de ese lugar y de endeudar el país, está clarísimo. El tema, digamos, que hoy lo que ha ocurrido es que creo que lo que todavía no ha llegado y lo que está apostando, me parece que esta política económica, es decir, che, esta diferencia la vamos a hacer con más volumen de producción. Ese volumen, incremento de producción y negocio no está llegando. Entonces vos tenés un costo que te está ahogando y que no lo estás pudiendo realmente recuperar al hacer mayor cantidad, o vender mayor cantidad de prendas, o digamos elevar digamos, tu nivel de... Entonces, la gente, las pymes están estranguladas. Sí, por ahí esa comparación o ese concepto que decís de aumentar el volumen de producción en el caso de alquileres y venta de propiedades es distinto porque tenés un límite que es la propiedad de la tierra, que no es algo infinito, ¿no? Como por ahí sí la producción de otros bueno, pero otros aprenda, bienes, ponete a ¿no? pensar, apréndelo. Podés construir, pero la tierra es limitada, ¿no? Pero volviendo a lo que decías con respecto al cierre de locales o alquiler o venta, ¿eso crees que está impactando en este dato de julio que se conoció de que bajan, por ejemplo, el precio de los alquileres? ¿Eso hace que bajen? Bueno, a ver, si vos, la oferta y la demanda, si vos de repente eras el único local, ¿no es cierto?, el único local que estaba disponible y de repente ahora competís contra 3 o 4 locales, Sí. claramente va a impactar en el valor de ese alquiler. Sí. O sea, una de las cosas que generalmente, por ejemplo, nuestros agentes hacen cuando se sientan con un potencial, con un cliente que está pensando en vender su casa, es ayudarle a entender cuánta competencia tiene el día de mañana cuando salga su inmueble. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de información a la cual tienen acceso y la vamos nutriendo. Entonces vos le puedes decir, mire, acá en Cerrito y Santa Fe, ¿por qué querés poner tu departamento a la venta? Bueno, esta es la cantidad de unidades que hay a la venta parecidas a la tuya, con el mismo Exactamente. metraje, con ciertas Entonces, características, con ciertos tal cual. servicios. Entonces, mayor cantidad de oferta que compite con eso, decís, che, mirá. Hay que bajar un poco el precio o hay que ofrecer alguna otra O hay, diferencia. claro, o hay que ver, puedes entrar el chiquito, che, a ver cómo se compara, cómo está la cocina. Pero, y acá es un punto importante, muchas veces el inmobiliario toma la referencia y el valor de publicación. Pero el valor de publicación, todos sabemos que el valor de publicación es lo que uno pide. Es muy Exacto. distinto lo que uno pide. Y De lo que se espera obtener y lo que se obtiene. Exactamente. Sí, hay muchos analistas del mercado inmobiliario que se agarran del valor publicado que después no termina siendo, ¿no? O mejor dicho también de los anuncios de oferta
que después por ahí Yo creo que el mercado ha no avanzado. coincide con... Exactamente. Nosotros estamos hace 21 años en el mercado. Y yo, o sea, estoy feliz porque creo que una partecita, digamos, hemos ocupado en este cambio. Y yo creo que el mercado ha avanzado bastante. Queda mucho para hacer, pero hasta hace unos años era inconcebible o era difícil hacer entender a una persona la diferencia entre un valor de publicación y un valor de cierre. Hoy el mercado, yo creo que el consumidor tiene mucha más información, ha avanzado y entiende decir, pará, se están pidiendo, o sea, los 20 departamentos parecidos alrededor mío piden, pero mostrame lo que realmente la gente pagó. Y nosotros otra cosa que también hacemos dentro de RE/MAX. Y ahí, perdón, ¿qué sale? ¿Que pagan más de lo que después sale No, en los anuncios? Siempre menos. Pero lo que nosotros sí hacemos es medir históricamente cuál es el desfasaje que vos tenés entre el valor de publicación y el valor de cierre, para ver cuánto tironeo y afloje si hay. se rebajó un 15, un 20, un 10, un 8. Exactamente. ¿Y hoy el mercado qué promedio te da de nosotros negociación? Estamos alrededor del 5%, 6%. O sea, el precio baja entre un 5 y un 6% en base a las negociaciones. ¿No es tanto? No es tanto. También le digo a lo que nos están escuchando que lo tomemos con pinza. ¿En qué sentido? Nosotros, una de las cosas que ayudamos a nuestra gente a trabajar es una picardía que hay en el mercado, es que yo vengo y te digo, tu casa vale, y te inflo el precio. Claro. Si a vos te gusta, suena romántico al oído, Claro, vos me decís, se la voy a dar a Seba Sosa para que la venda. Pero después el valor de cierre termina estando capaz que 15% abajo. Claro, porque vos lo inflaste un poco. Exactamente. Y eso hace que la propiedad demore un montón de tiempo también en venderse. Nosotros lo que le damos herramienta a los agentes para que ellos puedan, ¿no es cierto?, en las oficinas, puedan, ¿no es cierto?, nuestros equipos puedan salir y sentarse con el cliente y darle mejor información. Y ayudarle que cuando salgan, publiquen un valor mayor cercano. Por eso es que ese 5 o 6% que yo te digo es distinto si vos comparás de repente lo que pasa en el mercado. Esa brecha afuera puede ser más grande y tiende a ser mucho más grande porque a veces se arranca más arriba para terminar, digamos, más abajo. Nosotros intentamos desgastar menos ese vínculo, esa relación, y porque a la larga que el producto rote termina siendo, digamos, mejor, más rápido. Claro. Y Sebastián, si tuvieras que comparar el negocio de RE/MAX con hace 2 años y medio atrás, ¿cómo evolucionó? A ver, yo te diría que es un mercado hoy, yo te diría que un mercado competitivo, es un mercado mucho más dinámico y activo en términos de que hay mucha más gente en la calle, ¿sí? En los últimos 5 años han desembarcado más marcas. Sí, el modelo nuestro, que era un modelo sumamente disruptivo, chocante, distinto, nosotros fuimos los primeros en darle acceso a los vendedores, a la gente, capacitación, herramientas, formación, cambiarles el nombre si querés, y eso, digamos, y darle identidad. Hoy eso está instalado. Hoy el mercado dice, che, a los vendedores, a los agentes hay que pagar mejor, hay que distribuir mejor ganancia, hay que armar otro esquema, hay que darles herramientas, capacitar. Entonces el mercado, yo te diría que el mercado está, para el que vive adentro, el que habita dentro del mercado inmobiliario, lo siente competitivo, ve un cliente más exigente, más preparado, más formado. Y después los valores venían cayendo desde 2000, el mercado se venía restringiendo, se venía achicando del 2018, 19 hasta el 2023, los valores se venían astillando y el mercado también en términos de cantidad de operaciones venía cerrándose. Empezó a aumentar en los últimos 2 años, empezó nuevamente a expandirse, los valores empezaron a aumentar y ahora yo te diría que está en una transición. Está medio planchado, los valores de las propiedades están ahí quietos, el mercado también en términos de cantidad está estable. Yo creo que está la expectativa de buscando señales. Yo creo que el mercado está buscando señales. ¿Cuáles? Y bueno, yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Yo creo que mucha gente también, de repente, si vos me preguntás a mí, Sebastián Sosa, sí, yo creo que el modelo económico todavía hay mucha gente que en el fondo, digamos, se aferra, quiere creer que la Argentina tiene que salir, tenemos que convertirnos en un país serio, pero todavía hay duda. O sea, la plata no está, me parece que la gente no está sacando la plata de su bolsillo para ponerla. ¿Tenían expectativas con esto del programa de inocencia fiscal, esta suerte de blanqueo nuevo y demás, que no se cumplieron? Nosotros como RE/MAX no. Después, si los inmobiliarios o si el Estado, digamos, el gobierno... No, el gobierno seguro que sí, pero nosotros no. O sea, no pensaron que iba a haber mucha gente que va a decir, bueno, saco la plata bajo el colchón y me compro una propiedad. Y con esto no es que no esperás, sino es que siempre... O sea, nosotros tenemos como nuestra filosofía, es como tipo, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Okay. Entonces, como que en la conversación mucho adentro de RE/MAX es, che, mañana tenemos que ir a laburar a las 7 de la mañana, lo que fuera, pase lo que pase. Entonces, intentamos no aferrarnos
a ninguno de estos espejitos de colores o cuestiones. Después, si viene ¿Pero cómo lo buenísimo. vieron al programa No, este? no, ¿Les pareció poco confiable? ¿Les pareció que la gente no iba a adherir? ¿Tuvieron algún olfato de eso? No ha movido la aguja realmente. O sea, no ha sido significativo. Sí. No. ¿Y por qué decís que la gente no sacó, digamos, la plata o no invirtió? ¿A eso cuál es el motivo? Una lectura muy simplista, digamos, que hago yo, es que yo de vuelta creo que tiene que ver con confiabilidad, con confianza. Sí. Se lleva años en construir. Entonces yo con esto no estoy criticando al gobierno, yo lo que siempre estoy diciendo es que lleva tiempo. Nosotros venimos... Pero la desconfianza en qué, ¿en dónde estaría? Desconfías del banco, desconfías del sistema, o sea, vos necesitas previsibilidad, necesitas reglas claras. Yo tengo, hace 21 años que regresé al país, tuve 2 años afuera, me fui con 16 años, con lo cual, Sí. o sea, podría decirte que yo como adulto y emprendedor, empresario, tengo 20 años. Sí. En 20 años que estuve acá, me cambiaron las reglas un montón de veces. Viví un montón de cosas, y eso que yo no viví el corralito, pero después de que volví para acá, he visto un montón de cosas. Entonces vos para confiar, vos tenés que de vuelta proyectarte, saber que no te van a cambiar, no mañana, de acá a 5 años, a 10 años, a 20 años. Entonces, además, es muy simple. Te lo preciso, Sí. por ejemplo, desconfianza del que quiere comprar una propiedad y no se anima a hacer invertir en un pozo, ¿no? O en sacar un crédito, por eso Mira, no sé a cuál de todos estos tocaste un tema casos te sensible, referís. por ejemplo. Vos te metiste a construir. Sí. Estamos en el año 26, Sí. año 24. El año 24, ¿sí? Arrancó este cambio económico y te agarró a vos construyendo, vamos a decir, 2.000 metros cuadrados. Tampoco una locura. O sea, te agarró construyendo 2.500, 3.000 metros cuadrados. ¿Estabas a cuánto? ¿800, 700 dólares el valor de la construcción? ¿Y ahora está en 1.000? No. 1.200. 1.400, 1.500, 1.600, 1.700. Si vos no tenés fondos o convicción, nosotros en este momento estamos en una obra de 3.000 metros cuadrados. Y yo la miro a mi socio y a mi mujer, y es por amor a la patria, y porque te atraviesa, y porque querés el proyecto, y porque no le rendís cuenta a nadie, porque es tu plata con la que jugás. Sí. Entonces digo, imagínate la persona que lo agarró una obra, la modificación, un cuartito, la pileta, lo que fuera. Entonces, digo, uno tiene que creer que del otro lado sale el sol, porque si no va a agarrar, tirar la toalla. Es decir, a eso es lo que voy yo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos cambios en el medio. Entonces, la Argentina cambia constantemente y eso te da incertidumbre. Y embarcarte en el proyecto de comprar, de hacer, de invertir en una pyme, de montar algo, requiere que vos puedas proyectarte y vos puedas confiar. ¿Entendés? Y además, otra cosa. Si yo te invito y te digo, Sí. vos me llamas a mí, che, Seba, voy a construir esta torre. Sí. Necesito 10 millones de dólares. ¿Ok? Estoy buscando 10 amigos que tengan un palo. O vamos a decir 20 que tengan 500. Sí. ¿Cuál es la primera pregunta que te haría cualquier amigo tuyo que te haría antes de darte un peso? La primera pregunta. ¿Cuál va a ser la rentabilidad que me va a dar esto? No, para mí hay una previa a eso. ¿Cuál? Yo por lo menos pienso. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto pusiste vos? No me invites a un riesgo. Claro. No me invites a un riesgo. O sea, yo para evaluar primero yo quiero saber si te la estás jugando Sí, vos sí, sí, primero. sí. Entonces, vos necesitas que la gente que va adelante, vos necesitas que los peces gordos inviertan. Eso te genera también seguridad. Si yo te invito a vos a un negocio, te invito a invertir, yo quiero saber, che, fantástico, ¿con cuántas de la tuya estás jugando?